Nunca me gustaron los funerales, pero este tenía algo particularmente falso. Demasiado silencio, demasiadas caras conocidas fingiendo tristeza. Desde la esquina del panteón, observaba con los brazos cruzados y el corazón como piedra. No se trataba de tristeza ni de culpa, era algo más simple, indiferencia. Verlos llorar sin lágrimas, abrazarse sin fuerza, consolarse sin amor. Era casi cómico. Si supieran que estoy aquí tan cerca, quizás cambiarían la expresión. Mi nombre es Julián Vargas y hoy debería estar muerto. O eso creen ellos. Antes de seguir, si esta historia ya te hizo detenerte un momento, suscríbete al canal. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es mi historia con cada herida, cada decisión y cada nombre tachado del testamento. La muerte tiene muchas formas de anunciarse. A veces lo hace con una explosión, otras con un suspiro. En mi caso, llegó con un accidente torpe y una noticia que no pedí. Una noche, al cruzar la calle frente a mi edificio, un coche me arrolló como si el conductor no hubiera tenido intención de frenar. Me desperté en el asfalto, con la cara empapada por la lluvia y un sabor metálico en la boca. Alguien gritó mi nombre, pero no alcancé a ver quién. Desperté en un hospital con el cuerpo vendado, dolor en lugares que ni sabía que tenía y una enfermera con cara de preocupación. Me hicieron estudios, placas, resonancias. Querían saber si había daño interno, y ahí estaba, un pequeño tumor alojado en mi cerebro, silencioso, sin avisar. El médico hablaba despacio, con esa voz de quien repite noticias malas todos los días. 3 meses, si acaso 4, señor Vargas. No lloré, solo respiré hondo. No por miedo a morir, sino porque en ese momento supe que había cosas que debía arreglar y otras que debía destruir. Mi vida, vista desde fuera, parecía tranquila. Abogado retirado, casa grande en la colonia del Valle, esposa elegante, un hijastro en la universidad. Todo impecable. Pero la verdad es que llevaba años rodeado de gente que me quería muerto en vida. Mi esposa, Estela, era una actriz profesional del afecto. Siempre amable en público, siempre calculadora en privado. Rodrigo, su hijo, nunca me llamó papá. Me trataba como a un cajero automático con corbata, y Víctor, el hermano de Estela, otro abogado como yo, pero más joven, más ambicioso y más podrido por dentro. La última vez que comimos juntos fue hace un mes. Recuerdo la mesa impecable, los platos limpios, las risas fingidas. Hablaban de viajes, de negocios, de cuánto podría valer la casa si la remodelaban. Yo no dije nada. Solo escuchaba, como si fuera un invitado. En realidad, siempre lo fui. Después del diagnóstico, regresé a esa misma casa, con los mismos muebles, las mismas rutinas. Estela me recibió con una sonrisa tibia. Rodrigo me preguntó si podría usar mi coche. Y Víctor me llamó para ver si podía revisar un contrato que necesitaba firmar. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie preguntó si necesitaba algo. Esa noche, sentado en mi estudio, abrí la caja fuerte donde guardaba los papeles del testamento. Tenía todo listo desde hacía años. Porcentajes, beneficiarios, cuentas, propiedades. Era perfecto. Un legado bien estructurado. Pero mientras leía, me di cuenta de algo. Había hecho un testamento como quien deja una lista de supermercado, sin emoción, sin justicia. Y lo peor, beneficiaba a quienes menos lo merecían. Volví a guardar los papeles. Me serví un whisky sin hielo y salí al balcón. Desde ahí podía ver la ciudad parpadear, luces lejanas, vidas que seguían como si nada. Y yo, un hombre a punto de morir, con un secreto entre las costillas, no pensaba dejarles nada. Porque nadie fue al hospital a verme, nadie se quedó una noche conmigo. Nadie me trajo un libro, una sopa, un abrazo sincero. Solo llamadas breves, silencios largos, excusas para no estar. Así que tampoco serían mencionados en mi Nuevo Testamento. Ese fue el principio. Dejar de esperar algo de ellos fue lo que me dio libertad. Y con esa libertad, planeé algo que cambiaría todo.
Mi herencia no sería una recompensa, sino un mensaje, un acto final. Yo no iba a morirme como un hombre vencido. Iba a irme como quien por fin se atreve a contar la verdad. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Esa noche, la lluvia caía con furia sobre la ciudad y el viento empujaba los árboles como si algo los quisiera arrancar de raíz. Yo acababa de salir de una cena aburrida con viejos colegas. Caminaba distraído, cruzando la calle frente al edificio donde vivía desde hacía más de 20 años. Ni siquiera vi el coche. Solo escuché el chirrido de llantas sobre el pavimento mojado y el golpe seco contra mi cuerpo. El impacto me arrojó varios metros. Sentí el crujir de huesos, el aire escapando de mis pulmones y luego oscuridad. Cuando desperté estaba en una camilla, con luces blancas parpadeando sobre mi cabeza y un dolor punzante en la nuca. Había médicos a mi alrededor, murmurando cosas que no entendía. Me pusieron un collar cervical, me pasaron a otro cuarto y comenzaron los estudios. Días después, con el cuerpo entumecido y la mente aún nublada, un médico joven entró a la habitación. Su rostro era una mezcla de pena y distancia profesional. Me habló con calma, explicando cada paso. Fracturas menores, contusiones múltiples. Pero hubo algo más. Durante la tomografía, encontraron una sombra en el lóbulo frontal derecho. Pensaron que era un hematoma, pero no lo era. Resultó ser un tumor, silencioso, agresivo y en etapa avanzada. El médico evitaba mirarme a los ojos mientras me decía cuánto tiempo me quedaba. 3 meses, tal vez 4, dependiendo del tratamiento y la evolución. No había cura, solo paliativos. Recibí la noticia en silencio. Asentí, agradecí la sinceridad y le pedí que se fuera. Me quedé mirando el techo blanco, las manchas de humedad que dibujaban formas extrañas. No lloré. Me sentí como un hombre que escucha la sentencia final después de un juicio que nunca supo que estaba ocurriendo. No tenía miedo a morir. Lo que me dolía era pensar en todo lo que no había dicho, todo lo que había permitido, todo lo que callé para mantener una paz artificial. Me dieron el alta a los 5 días. Llegué a casa en silla de ruedas, con la pierna derecha enyesada y la cabeza vendada. Estela me recibió con esa sonrisa ensayada que tanto conocía. Me ayudó a entrar sin preguntarme nada. Rodrigo ni bajó a verme. Desde el segundo piso gritó un «¿Todo bien?» y siguió en su mundo. Y Víctor, como siempre, apareció una hora después con una botella de vino y una sonrisa de quien nunca está ahí por cariño, sino por cálculo. Me senté en el sillón del estudio. A mi alrededor todo parecía igual. Los libros en orden, las fotografías familiares cuidadosamente colocadas, el olor a madera vieja mezclado con incienso, pero yo ya no era el mismo. Había algo en mí que se había roto, o quizá se había liberado. Recordé una escena absurda de mi infancia. Tenía 8 años y me escondí en el closet de mi cuarto para llorar después de que mi padre me regañara sin razón. En ese encierro oscuro, prometí que un día, cuando fuera grande, nadie me haría callar. Nadie me haría sentir invisible. Pero crecí y olvidé esa promesa. Me adapté, me hice pequeño para encajar en una familia que no era mía, en una vida que no me pertenecía. Ahora, con el tiempo contado, volví a escuchar esa voz infantil, esa promesa olvidada. No estaba dispuesto a seguir siendo invisible. No esta vez. En las noches, el insomnio me abrazaba con fuerza. Me quedaba en la sala, con las luces apagadas, escuchando los pasos lejanos del edificio, los ladridos de perros, los motores de autos que nunca se detenían. Pensaba en la muerte, sí, pero también pensaba en la justicia, no la de los tribunales, sino la que uno mismo se debe cuando el reloj se agota. Fue en una de esas noches cuando tomé la decisión. Si me quedaban 3 meses, los usaría para hablar, para hacer, para corregir o para vengarme si hacía falta. La mañana siguiente, al despertarme, vi a Estela preparar su café sin mirarme. Como si yo ya no estuviera ahí. Rodrigo pasó por la cocina y ni saludó.
Víctor había dejado una nota en el comedor pidiéndome ayuda con unos papeles legales. Todo seguía su curso habitual. Y yo, en medio de esa normalidad indiferente, empecé a escribir en mi libreta roja. No era un diario ni una carta. Era el primer borrador de mi Nuevo Testamento, y esta vez sería diferente. Siempre me consideré un hombre racional, no uno perfecto, pero sí lógico. Tomaba decisiones con base en análisis, no impulsos. Por eso me costó tanto aceptar lo que ahora veía con claridad. Mi vida, por años, había sido una simulación cuidadosamente sostenida. Cada gesto, cada rutina, cada conversación en la cena era parte de una coreografía donde yo era el único que creía en el guión. Estela, mi esposa, era maestra en la sutileza del desprecio. Sabía cómo clavar el silencio en los momentos precisos, cómo hacerme sentir innecesario sin decirlo. Llevábamos juntos más de 15 años, pero hacía por lo menos 8 que dormíamos en camas separadas. Sus palabras dulces se reservaban para las visitas, su sonrisa para las fotos. Frente a los demás, éramos la pareja sólida, ejemplar. En casa, éramos dos desconocidos que compartían hipotecas y silencios. Rodrigo, su hijo, tenía 23 años. Desde que era niño me rechazó con una naturalidad que llegaba a doler. Lo entendí al principio. No era su padre biológico, y su verdadero papá había muerto en un accidente cuando él apenas tenía 5. Intenté acercarme. Fui a sus partidos de fútbol, le regalé libros, lo ayudé con tareas. Pero nada fue suficiente. Siempre me vio como el intruso, el sustituto barato de algo que no quería perder. Cuando creció, su desprecio se volvió más afilado. Usaba mi dinero, mis autos, mi casa, pero no mi nombre. Nunca me llamó papá, ni siquiera Julián. Me decía, oye. Y luego estaba Víctor, el hermano menor de Estela. Otro abogado, uno con ambición sin límites. Siempre elegante, siempre sonriente, con palabras suaves que escondían intenciones sucias. Fue él quien me presentó a Estela, años atrás, y fue él quien, poco a poco, se volvió indispensable en mi entorno. Me ayudaba con contratos, me sugería inversiones, me recomendaba médicos. Siempre cerca, siempre útil, hasta que entendí que no lo hacía por mí, sino por lo que podía obtener a través de mí. Recuerdo una vez, hace unos 5 años, cuando intenté confrontar a Estela. Le pregunté si aún me quería. Me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. ¿Por qué haces preguntas que no quieres que te respondan?, dijo, y siguió escribiendo en su agenda como si yo no existiera. Esa frase se me quedó tatuada en el pecho. Con el paso del tiempo, dejé de intentar. Me refugié en mis libros, en mis caminatas, en el estudio donde aún conservaba mi escritorio de madera de cedro y mi colección de bolígrafos. Me convertí en una sombra funcional dentro de mi propia casa. Les facilitaba la vida, pagaba todo, resolvía lo que nadie quería enfrentar. Pero ellos no me veían, no de verdad. Después del diagnóstico, esa invisibilidad se volvió insoportable. No podía seguir fingiendo. Si iba a morir, no sería como un objeto más en esa casa llena de máscaras. Necesitaba recuperar mi voz. Y el primer paso fue romper el papel que jugaba en esa farsa. Decidí que no les diría nada aún. No quería que supieran que estaba enfermo. No quería compasión falsa, ni visitas calculadas, ni cambios en su actitud, solo para asegurarse su parte en la herencia. El silencio se volvió mi arma. Volví al estudio y abrí el cajón donde guardaba las copias del testamento viejo. Había sido elaborado con esmero, con la ayuda de un despacho de confianza. Incluía cláusulas precisas, porcentajes detallados, asignaciones para Estela, para Rodrigo, incluso para Víctor. Todo estaba diseñado para que, cuando yo faltara, ellos tuvieran una vida cómoda. Pero esa comodidad no la habían ganado, solo la habían esperado, como quien espera la caída de un fruto maduro. Esa noche, quemé una de las copias. La vi arder dentro del fregadero de la cocina, en silencio, mientras Estela dormía en su cuarto. No dije nada, no temblé. Solo observé cómo las letras negras se convertían en ceniza.
Era el primer paso de mi nuevo plan. Un plan que no les debía explicación a ellos, sino a mí mismo, porque esta vez no iba a morir dejando regalos, iba a morir dejando verdades. El lunes siguiente, tomé un taxi rumbo al centro de la ciudad. No quería que nadie en casa supiera a dónde iba ni con quién. Llevaba bajo el brazo una carpeta con mis apuntes, un borrador del Nuevo Testamento y una lista escrita a mano. Cada línea era una decisión. No eran bienes lo que repartía, eran gestos finales. Mi destino. La notaría número 72, propiedad de Lorenzo Ávila, amigo desde la facultad. Él había sido mi compañero de banco, testigo de mis primeros casos, y uno de los pocos que no buscaba algo a cambio. Nos habíamos distanciado por la vida, como ocurre con la mayoría de las amistades sinceras. Pero cuando le hablé y escuchó mi voz ronca, no preguntó nada, solo me dijo, «Ven cuando quieras». Lorenzo me recibió con un abrazo breve, firme. Había envejecido bien, pelo canoso, mirada lúcida, y esa calma que siempre me inspiró confianza. Me ofreció café y cerró la puerta de su despacho. «¿Qué tan urgente es esto, Julián?», me preguntó sin rodeos. «No llego a Navidad», respondí. No hubo sorpresa en su rostro, solo una pausa respetuosa. Luego asintió como si acabara de entender todo sin que yo dijera nada más. Le entregué los documentos. Leyó en silencio, con el ceño fruncido. Había tachaduras, nombres ausentes, otros nuevos que no reconocía. Mi intención era clara, anular completamente el testamento anterior. En esta nueva versión, Estela, Rodrigo y Víctor no figuraban. En su lugar, nombres como Marta, la mujer que me cuidaba de niño, Mario, el portero del edificio, y algunos que Lorenzo ni siquiera conocía. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. Como nunca estuve de nada en mi vida. La redacción tomó varios días. Lorenzo y su equipo ajustaron detalles legales, verificaron documentos y me hicieron firmar cada hoja con precisión quirúrgica. También grabamos un video. Él me lo sugirió. «Por si alguien intenta impugnar, tu testimonio directo vale más que 1000 cláusulas». Me senté frente a una cámara, hablé con claridad, sin dramatismo. Dejé mi voz registrada, explicando el porqué de cada decisión. «Quiero que este testamento hable por mí cuando ya no pueda hacerlo», dije al final del video. Volví a casa con las copias selladas y una sensación extraña. No era alivio, era algo más parecido a vértigo, como si hubiera saltado de un edificio y supiera que el suelo está cada vez más cerca. Los días siguientes fueron un desfile de silencios más densos. Estela comenzó a notarme diferente. Me observaba de reojo, como si sospechara algo pero sin saber qué. Rodrigo empezó a hacer preguntas absurdas. Si tenía seguro de vida, si pensaba vender el departamento en Cuernavaca. Y Víctor apareció más seguido, siempre con papeles en la mano, siempre queriendo hablar de negocios. Me preguntaban si me sentía bien. Yo respondía que sí. Sonreía, jugaba mi parte, pero por dentro cada palabra que decían me recordaba que había hecho lo correcto. Una noche, Estela entró a mi estudio sin tocar. Me encontró revisando documentos. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera evaluando la escena. «¿Y eso qué es?», preguntó. «Cosas mías. ¿Pasa algo que deba saber?». La miré. Por un segundo quise decirlo todo. Que iba a morir, que ella no vería un centavo, que ya lo había arreglado todo. Pero no lo hice. No porque tuviera miedo, sino porque no lo merecía. Ella no merecía la explicación, ni la advertencia, ni la oportunidad de cambiar. «Nada que te preocupe», dije, cerrando la carpeta. Ella frunció el ceño, como si no creyera la mentira, pero no insistió. Dio media vuelta y se fue. Esa noche dormí como no lo hacía en semanas. A la mañana siguiente, encontré en la mesa del comedor una nota. Era de Rodrigo. «Voy a Acapulco con unos amigos. Dejo la tarjeta para que le pongas gasolina al coche. Ni un buenos días, ni una pregunta por mi salud, solo instrucciones. Como siempre». Me senté frente a mi libreta roja
y escribí una frase que aún recuerdo palabra por palabra. Están empezando a darse cuenta de que no los necesito. Eso los pone nerviosos. Y eso, para mí, era una victoria. Hay secretos que se entierran tan profundo que uno acaba creyendo que jamás saldrán a la superficie, pero la muerte, o la cercanía de ella, tiene la mala costumbre de desenterrar lo que quisimos olvidar. Yo también tuve un amor verdadero, uno que no incluí en las cenas familiares ni en las fotografías enmarcadas del pasillo. Se llamaba Natalia. La conocí mucho antes de Estela, en la universidad. Ella estudiaba artes visuales, yo ya estaba en derecho. Era libre, intensa, impredecible. Su mundo era caótico, el mío estaba lleno de reglas. Y sin embargo, nos entendimos sin palabras. Estuvimos juntos 2 años, a veces en su departamento lleno de pinturas, a veces en mi viejo carro, estacionados en alguna calle sin nombre. Hablábamos de todo, del miedo a fracasar, de los padres ausentes, de los sueños imposibles. Natalia me hacía sentir completo, pero también vulnerable. Me confrontaba, me desarmaba, me mostraba que la vida podía ser otra cosa. Pero mi familia no la aprobaba. Mi madre la llamaba bohemia, mi padre ni siquiera quiso conocerla. Me decían que ella no era adecuada, que una artista no era compañía para un futuro abogado. Yo, joven, torpe y todavía deseoso de aprobación, cedí. Un día simplemente me alejé. Sin explicaciones, sin despedidas. Fue la peor cobardía de mi vida. Pasaron los años. Me casé con Estela. Construí una vida ordenada, respetable. Nunca busqué a Natalia. A veces pensaba en ella, sobre todo en noches como aquellas en que la rutina me asfixiaba. Me preguntaba qué habría sido de su vida, si aún pintaba, si me habría perdonado. Y entonces, 2 semanas después de firmar el Nuevo Testamento, recibí una carta sin remitente. Un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Dentro, una nota breve. Necesitamos hablar. Te espero el jueves a las 5 p.m. En la cafetería frente al Parque España. Es sobre algo importante. N. No lo dudé. Ese jueves llegué 15 minutos antes. La cafetería seguía igual. Mesas de madera, olor a café fuerte y pan dulce. Y ahí estaba ella, Natalia. Canas discretas entre el cabello castaño. La misma mirada intensa, pero ahora más triste. Nos saludamos en silencio. Ella me estudió el rostro como si contara mis cicatrices. Pensé que no vendrías, dijo. Pensé que nunca volvería a verte. Hablamos sin prisa. Me contó que vivía en Coyoacán, que seguía pintando, que había expuesto en galerías pequeñas. Le conté lo básico, que estaba casado, que trabajé como abogado hasta hace poco, que estaba enfermo. Ella no pareció sorprendida, solo bajó la mirada. Luego, con cuidado, sacó una fotografía de su bolso. Era un joven de unos 19 años, pelo oscuro, sonrisa tímida, ojos idénticos a los míos. Me quedé sin aire. Se llama Emiliano, dijo. Es tu hijo. La frase se instaló en mi pecho como un golpe seco. Me costó entenderla. Me costó aún más asimilarla. Natalia me explicó que quedó embarazada semanas después de que yo desapareciera. Pensó en buscarme, pero no quiso rogar. Decidió criar al niño sola. Le habló de mí como un hombre que había amado, pero que había tomado otro camino. Emiliano creció sin mí, y sin embargo le gustaba la música, escribía poemas, y estaba por entrar a estudiar composición. No pedía nada, no buscaban herencia, ni perdón, ni siquiera una presencia tardía. Solo querían cerrar un ciclo. Yo no sabía qué decir. Todo en mí se sacudía. Las paredes que había construido con tanto empeño se desmoronaban de golpe. No era solo un padre ausente. Era un hombre que había renunciado a lo mejor de sí por cobardía. Nos despedimos con un abrazo largo. Yo temblaba. Natalia me susurró al oído. Aún tienes tiempo de hacer algo bien. Esa noche, en casa, me encerré en el estudio y saqué una hoja nueva. Encabezado, adición al testamento. Debajo, escribí con letra firme. A Emiliano, por razones que solo a mí competen,
Le será transferida la totalidad de los bienes, derechos y cuentas que poseo al momento de mi fallecimiento. No lo hice por culpa, lo hice por justicia. No pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a desmoronarse. Estela encontró una carta de Emiliano. No sé cómo la interceptó. Tal vez llegó antes que yo al buzón. Tal vez la abrí y la dejé olvidada sobre el escritorio. El hecho es que la leyó y su reacción fue inmediata. Una furia silenciosa, venenosa como un animal herido. No dijo nada durante el desayuno, ni una palabra. Pero su forma de poner el café, el golpe seco de los platos sobre la mesa, el modo en que evitaba mirarme, era claro. Sabía algo. Y no iba a preguntarlo. No Estela. Ella era de las que actuaban primero. Esa noche, al llegar del estudio, me la encontré esperándome en la sala con la carta doblada entre las manos. Su rostro era una máscara perfecta, sin una grieta, pero su voz temblaba. ¿Quién es Emiliano? No respondí de inmediato. Me quité el saco, lo colgué con cuidado y la miré con calma. Mi hijo. La palabra flotó en el aire como una bomba de humo. Estela parpadeó 2 veces, luego rió. Una risa corta, hueca. ¿Tienes un hijo? Sí. Y le dejaré todo. No grité, no me justifiqué, solo lo dije, como quien dice la verdad cuando ya no hay nada que perder. ¿Estás loco?, gritó por fin. Después de todo lo que hicimos por ti, después de sostener esta familia, no me sostuvieron, me usaron, y lo permití. Pero ya no. Estela se fue a su cuarto dando un portazo. Horas después, escuché cómo hablaba por teléfono con Víctor. Su voz era baja, pero sus palabras eran claras. Julián está enloqueciendo. Está dejando todo a un desconocido. Tenemos que hacer algo. Al día siguiente, Víctor llegó antes de que saliera el sol. Traía una carpeta, su sonrisa habitual y una expresión que no intentaba ocultar lo que en realidad sentía. Amenaza. «Quiero ayudarte», dijo, sentándose sin ser invitado. «Pero necesito que confíes en mí». Me mostró papeles, documentos viejos, algunos que yo mismo firmé en el pasado, otros que, para mi sorpresa, eran copias de correos, mensajes, extractos, evidencia manipulada de supuestos malos manejos, de decisiones financieras cuestionables, de vínculos con cuentas que jamás usé. Tenía un expediente entero listo para destruirme. Si esto sale a la luz, tu reputación, lo que quede de ella, se va al carajo. Estás enfermo, Julián. No querrás dejar ese recuerdo, ¿verdad? No respondí. Solo lo observé. Vi en él a un hombre desesperado por conservar un botín que creyó garantizado. Puedo ayudarte a corregir el testamento, que todo quede limpio, tú ganas paz, y todos felices. Lo eché de casa sin gritar, sin insultos. Solo abrí la puerta y le señalé la salida. Víctor se marchó con una amenaza en los ojos. No podía confiar en nadie más que en mí mismo. Por eso, empecé a duplicar todo. Hice varias copias del testamento. Dejé una con Lorenzo, otra en una caja fuerte del banco, otra con un abogado de confianza en Guadalajara. Grabé nuevos videos. Esta vez no solo explicando la herencia, sino relatando todo lo que había vivido en esa casa. Las humillaciones, los silencios, las traiciones. Escribí cartas personales. Una para Estela, una para Rodrigo, otra para Víctor. No para reconciliarme, para que cuando todo terminara supieran que no me engañaron, que vi todo, que entendí todo, y que aún así los perdoné, pero no los premié. Esa misma semana, Rodrigo me confrontó. Me llamó viejo egoísta, traidor, cobarde. Me gritó que le arruiné la vida, que él ya contaba con ese dinero, que yo no podía hacerle eso. Yo no te debo nada, Rodrigo. Nunca me viste como tu padre. Ahora no me veas como tu banco. Me empujó, no con fuerza, pero con rabia. Luego se fue. No lo volví a ver por varios días. Y ahí estaba yo, rodeado de gritos, amenazas y desprecio. Pero por primera vez me sentía vivo, porque cada ataque confirmaba que iba por el camino correcto. Mi cumpleaños siempre fue una fecha irrelevante. Lo celebrábamos por compromiso, una comida simple, algún regalo comprado a última hora,
y esas felicitaciones impersonales que podrían aplicarse a cualquiera. Pero ese año fue diferente. Yo lo elegí como el día clave, la despedida en forma de fiesta, el acto final de mi obra íntima. Preparé todo con precisión, invitaciones personales escritas a mano, solo para 3 personas, Estela, Rodrigo y Víctor, sin amigos, sin colegas, sin adornos. Comida familiar 2 p.m., decía la tarjeta. En la parte inferior, una frase sencilla: gracias por venir. Esa mañana desperté temprano. Me vestí con el único traje que aún me quedaba bien. En la mesa del comedor dispuse 3 cajas, una para cada uno. Cada caja tenía su nombre escrito en una etiqueta dorada. Dentro, una carta y un objeto específico. Algo que representaba lo que significaban para mí. No era un homenaje, era una despedida. Estela llegó primero. Llevaba un pastel de frutas que seguramente no había hecho ella. Me besó la mejilla sin emoción. Rodrigo apareció minutos después, con lentes oscuros, como si eso lo hiciera invisible. Víctor llegó con una botella de vino importado y su eterna sonrisa torcida. La comida fue una farsa elegante. Hablamos del clima, del tráfico, de noticias sin importancia. Nadie mencionó el incidente de la semana anterior. Nadie preguntó por mi salud. Comían como si fueran actores siguiendo un guión sin saber que el libreto ya había sido reescrito. Cuando terminamos el postre, les pedí que no se levantaran. Me puse de pie y hablé sin alzar la voz. Gracias por venir. Este es mi último cumpleaños y quiero darles algo antes de que se vayan. Puse las cajas frente a cada uno. Los 3 se miraron con recelo, como si esperaran una trampa. Ábranlas, dije. Estela sacó una pequeña libreta. Era la misma donde, años atrás, anotaba cada gasto doméstico con precisión quirúrgica. Junto a ella, mi carta. Durante años hiciste de la administración una forma de control. Me hiciste sentir deudor, incluso cuando era yo quien lo daba todo. Hoy te devuelvo tu libreta, porque ya no te debo nada. Rodrigo abrió su caja. Encontró el control de uno de mis autos, el viejo sedán que tanto despreciaba, y una nota. Aquí tienes el coche que tanto exigiste. Ya no está asegurado, ni tiene placas, como muchas de tus decisiones. Haz con él lo que has hecho conmigo. Úsalo, descártalo, olvídalo. Víctor, con manos tensas, sacó una copia del Antiguo Testamento, el que yo había destruido. Junto a él, un juego de llaves que ya no abrían nada, y una carta. Esto era para ti. Representa la herencia que esperabas. Llaves de puertas que ya no existen. Derechos sobre bienes que ya no te pertenecen, porque nunca fuiste mi familia. Fuiste una sombra disfrazada de hermano. El silencio se hizo espeso. Nadie se movía. Los 3 leían con el rostro tenso, como si no supieran si debían gritar, reír o llorar. He cambiado mi testamento, dije con firmeza, y lo he hecho en plena conciencia. Esta es la última vez que nos reunimos así. No volveré a fingir. Rodrigo se puso de pie de golpe, tumbó su silla. «Estás enfermo», gritó. «Eres un egoísta. Estás arruinando nuestras vidas por un capricho». Estela no dijo nada. Me miró con una mezcla de rabia y derrota. Víctor apretaba la copia del testamento, como si pudiera exprimirle algo. No vine a discutir, solo vine a cerrar este capítulo. Me di la vuelta y caminé hacia el estudio. Cerré la puerta. Escuché cómo uno a uno salían de la casa, sin despedidas, sin abrazos. Me senté en el sillón de cuero. Respiré hondo. No temblaba. No sentía culpa. Sentía por primera vez que todo tenía sentido, y aunque ese cumpleaños fue el último, también fue el único que sentí realmente mío. Una semana después de aquella comida, mi cuerpo empezó a rendirse. No fue dramático ni repentino, fue como si alguien apagara las luces poco a poco. Al principio, el dolor en la cabeza se intensificó. Luego vinieron los mareos, los vómitos, la falta de equilibrio. Sabía lo que significaba. Lo había leído en los informes médicos que fingí no entender. Estaba llegando el final. No pedí ayuda. No quería hospitales.
No quería médicos rodeándome con miradas tristes. Prefería enfrentar lo inevitable en casa, entre los mismos muros que me habían visto ceder, pero también renacer. Estela estaba ahí, pero ausente. Me veía con una mezcla de miedo y resentimiento. No me preguntaba si necesitaba algo. Solo deambulaba por la casa, haciendo llamadas, saliendo sin decir a dónde. Rodrigo había desaparecido por completo, y Víctor ya no contestaba mis mensajes. Una noche, mientras intentaba levantarme al baño, caí al suelo. Me arrastré hasta el pasillo esperando escuchar pasos, un grito, una ayuda. Pero no hubo nada. La casa permaneció en silencio. Grité. Nadie respondió. Estela estaba en su cuarto, y aunque la puerta estaba entreabierta, no se movió. Me vio. Lo sé porque sus ojos se cruzaron con los míos, y aún así no se acercó. Dio media vuelta y cerró la puerta, como si apagar la luz fuera suficiente para que yo desapareciera. Rodrigo pasó por el pasillo una hora después. Iba rumbo a la cocina. Me miró tirado en el suelo murmurando palabras que ni yo entendía. Solo dijo, «No empieces con dramas», y siguió su camino. Víctor no vino. Nunca vino. No llamó. No preguntó. No fingió. Esa madrugada logré levantarme solo. Me sostuve de los muebles, de las paredes, de la fuerza que aún me quedaba. Me cambié con dificultad. Tomé una mochila que ya tenía preparada con documentos, pastillas, algo de dinero, y salí sin hacer ruido. Pedí un taxi por teléfono. Esperé temblando en la acera, como un anciano abandonado. El conductor me miró con compasión. No hizo preguntas. Me llevó a la casa de Lorenzo al sur de la ciudad. Cuando me vio, no dijo nada. Me ayudó a entrar, a acostarme, a respirar. Su esposa me preparó un té, me puso una manta. Era como volver a una versión de la vida donde el cuidado aún existía. «Sabía que vendrías», dijo Lorenzo. Solo no sabía cuándo. Pasé los días siguientes en su casa, acostado en un sillón junto a la ventana. Desde ahí veía los árboles moverse con el viento. No tenía fuerzas para hablar mucho. Solo escribía en mi libreta roja, como un náufrago dejando mensajes en botellas. Escribí sobre Natalia, sobre Emiliano, sobre todo lo que no viví, pero también sobre lo que en esos últimos meses había logrado sentir. Por primera vez en años me sentía en paz. Mi cuerpo ya no respondía. Dormía la mayor parte del día. Soñaba con calles vacías, con cartas sin abrir, con voces que no reconocía. Sabía que era cuestión de horas. Le pedí a Lorenzo que cuidara los documentos, que hiciera cumplir mi voluntad. Él asintió sin hablar, con los ojos húmedos. Esa noche, mientras el mundo allá afuera seguía girando, mientras Estela dormía en su cama fría, mientras Rodrigo contaba billetes que no recibiría, mientras Víctor planeaba venganzas que no funcionarían, yo simplemente cerré los ojos y no desperté. La noticia de mi muerte llegó con la frialdad de una notificación legal. No hubo lágrimas sinceras ni rezos prolongados. Estela informó a unos cuantos por cortesía. Rodrigo publicó una historia en redes, con una foto vieja y un emoji de luto. Víctor no apareció en el velorio. Lorenzo se encargó de todo, el acta, el cuerpo, la discreción, y luego cumplió su promesa. Convocó a los involucrados en la lectura del testamento. La cita fue en su notaría, a puerta cerrada. Nadie sabía qué esperar. Estela llegó de negro, pero sin duelo. Rodrigo iba con gafas oscuras y Víctor con su maletín de siempre, como si pudiera negociar el contenido de mi voluntad. La lectura comenzó en silencio. Lorenzo abrió el sobre con los sellos intactos y comenzó a leer con voz clara, sin pausas innecesarias. El documento estaba redactado con precisión, sin rodeos, sin adornos. Los primeros nombres que aparecieron fueron Marta, la mujer que cuidó de mí cuando era niño, Mario, el portero fiel del edificio, y algunos conocidos con quienes compartí momentos verdaderos, a cada uno una parte simbólica. Una propiedad, una cuenta, un gesto. Después vino la parte que nadie esperaba, el único heredero total y universal,
Emiliano, mi hijo. Estela se quedó sin palabras. Rodrigo se levantó de golpe. Víctor gritó que eso no podía ser legal. Lorenzo continuó, imperturbable. El testador ha dispuesto que Emiliano reciba no solo bienes y cuentas bancarias, sino también objetos personales, fotografías, escritos, partituras y cartas firmadas de su puño y letra. El caos comenzó. Víctor exigió una copia del documento. Rodrigo pateó una silla. Estela se llevó la mano al pecho, pero no por dolor, sino por impotencia. Lorenzo entonces reprodujo el video. Mi rostro apareció en la pantalla. Mi voz, pausada y firme, rompió el silencio como un disparo. No hablé con rencor, sino con verdad. Expliqué cada decisión. Nombré las ausencias, los silencios, las heridas. No busqué perdón ni reconciliación, solo justicia. Si están viendo esto, dije, es porque ya no estoy, y porque necesito que me escuchen por última vez, sin interrumpirme. Les hablé uno por uno. A Estela le recordé su frialdad, su capacidad de simular amor sin jamás entregarlo. A Rodrigo su desprecio constante, su voracidad, su manera de verme como un estorbo. A Víctor le enumeré sus manipulaciones, su codicia, sus amenazas. Y luego hablé de Emiliano. A él, que no me conoció, le dejo lo mejor de mí. No por lástima, sino porque es el único que, sin pedirme nada, me hizo querer darlo todo. El video terminó con una sonrisa leve y una última frase. Ahora que ya no estoy, por fin existo. El silencio posterior fue espeso. Estela rompió en llanto, pero uno contenido, como si se esforzara por no mostrar debilidad. Rodrigo gritó algo que nadie entendió. Víctor recogió sus papeles y salió sin despedirse. Días después, Emiliano llegó a la notaría. Vestía con sencillez. Tenía mi mirada. Lorenzo le entregó todo, los documentos, las llaves, las cartas, el testamento. Emiliano no dijo nada. Solo lloró en silencio, mientras sostenía la libreta roja donde escribí mi vida entera. Natalia estaba con él. Me imaginé su abrazo, su fuerza, su forma de convertir el dolor en luz. Él no heredó un imperio, heredó una historia, heredó mi verdad, y eso valía más que cualquier fortuna. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. La muerte no detiene al mundo, apenas lo roza. Lo supe desde antes de irme, pero lo que vino después no fue olvido, sino consecuencia. Emiliano no reclamó nada, no exigió, no celebró, no presumió. Tomó lo que le dejé con la dignidad de quien sabe que la herencia verdadera no está en los bienes, sino en la historia que uno carga consigo. Se mudó al departamento de la Colonia del Valle. No cambió los muebles, ni tiró los libros. Solo colocó un piano en el estudio. Y ahí, cada noche, tocaba una melodía que componía poco a poco. Una pieza sin título, solo notas sueltas que hablaban de mí. Natalia lo visitaba a menudo. Llevaba comida, plantas, pinturas. A veces se quedaba en silencio junto a él. Ninguno de los dos hablaba mucho de mí. No hacía falta. Yo estaba en cada rincón. Estela vendió su parte del negocio familiar, empacó sus pertenencias y se fue del país. Nadie supo a dónde. No dejó rastro, ni número, ni intención de volver. Su salida fue tan silenciosa como su vida conmigo. Víctor fue denunciado por uso indebido de documentos, por falsificación de pruebas, por manipulación de testamentos. Las pruebas que dejé con Lorenzo bastaron. No fui el único a quien dañó. Muchos otros se atrevieron a hablar cuando vieron que su máscara caía. Lo último que supe fue que enfrentaba varios procesos legales. Lo perdió todo, justo como me había deseado a mí. Rodrigo quedó solo, sin casa, sin dinero, sin rumbo. Algunos dijeron que intentó negociar con Emiliano, otros que lo amenazó, pero Emiliano no respondió, no por miedo, por indiferencia. Rodrigo regresó a la casa una vez, se paró frente a la reja, observó las luces encendidas y luego se fue. Nunca volvió. Yo, desde donde sea que me encuentre, no guardo rencor. Solo un suspiro profundo por lo que pudo haber sido diferente, si todos hubiéramos hablado a tiempo.
pero no lo hicimos. A veces, Lorenzo me visita. Se sienta en la sala con Emiliano. Toman café, hablan de leyes, de justicia, de ética. Mi viejo amigo le cuenta anécdotas de la facultad, de casos perdidos, de libros que amábamos. Le regaló mi ejemplar subrayado de los hermanos Karamazov. «Tu padre amaba este libro», le dijo. Emiliano lo acarició como si fuera un objeto sagrado. Una noche, él subió al estudio, encendió una lámpara tenue y sacó de un cajón la libreta roja. Releyó mis palabras, mis dudas, mis dolores. Y luego abrió el piano. Esa vez la melodía fue distinta, completa, como si al fin supiera qué quería decir. Era una canción para mí. Y en ese instante, por primera vez, sentí que no me había ido del todo. Porque no me fui al hospital, me fui a morir con dignidad. Y ahora que ya no estoy, por fin existo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia no es solo mía. Tal vez tú también tengas cosas que callaste, verdades que nunca dijiste, personas que creíste conocer y que nunca estuvieron ahí cuando más las necesitabas. Si algo de esto tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí contamos lo que otros prefieren silenciar. Y no te vayas todavía. Haz clic en el siguiente video que aparece en la pantalla, porque esta historia termina, pero la verdad siempre continúa.